Bienvenidos a nuestro grupo de formación administrativa. En esta oportunidad vamos a revisar indicadores financieros y su clasificación, su comportamiento e interpretación de los indicadores en empresas de manufactura, servicio y comercio. Te invito a ver este video súper interesante y si te gustó te pido que me ayudes con un me gusta. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Por qué son importantes los indicadores financieros? Los indicadores financieros nos permiten determinar debilidades, fortalezas y la solidez de la empresa en un tiempo determinado, que permiten tomar mejores decisiones que corrijan o afiancen el crecimiento empresarial. En un futuro, nos permitirá evaluar los resultados de las acciones adoptadas y el cumplimiento de pronósticos. Recordemos, lo que no se mide no se puede mejorar. Vamos a revisar la clasificación de los indicadores financieros, los cuales son indicadores de liquidez, de solvencia, indicadores de gestión e indicadores de rentabilidad. Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la capacidad que tiene una empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. El indicador de liquidez corriente nos indica la solvencia adecuada para hacer frente a su deuda a corto plazo. Como fórmula tenemos liquidez corriente es igual a activo corriente, que incluye caja, bancos y valores líquidos, sobre el pasivo corriente. El indicador de prueba ácida nos indica la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con la venta de sus existencias. La fórmula para calcular la prueba ácida nos dice activo corriente menos inventario sobre el pasivo corriente. En ambos casos, si los índices de los indicadores son mayor a 1, significa que se tiene la capacidad de solventar sus deudas, y con índices menores a 1 tendríamos la dificultad para cumplir con las obligaciones a corto plazo. En el siguiente cuadro observamos el cálculo de los indicadores de liquidez para el caso de una empresa de manufactura, servicio y comercio al por menor. En cuanto al indicador de liquidez corriente, la empresa de manufactura y de comercio arrojan un indicador de solvencia para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. En cuanto a la empresa de servicios, nos arroja un indicador menor a 1, el cual deberemos prestar atención. Y cuando tomamos en cuenta a los inventarios, específicamente al calcular la prueba ácida, nuestra empresa de manufactura ve disminuida su capacidad para cumplir con sus obligaciones, pero este indicador todavía continúa siendo mayor a 1. Por su parte, la empresa de comercio, por su actividad de compra-venta, los inventarios afectan de manera directa a su capacidad de cumplir con sus obligaciones, haciendo que este indicador incluso sea menor que 1. Y por último, en el caso de la empresa de servicios, podemos observar que ambos indicadores son iguales. Y esto se da porque la actividad misma de la empresa no constituye la venta de inventarios. Los indicadores de solvencia nos permiten medir en qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. El indicador de endeudamiento del activo mide el grado de compromiso del patrimonio con los acreedores de la empresa, es decir, visualiza si los acreedores son los que financian mayormente a la empresa, y la fórmula de cálculo sería endeudamiento del activo es igual a pasivo sobre activo total. El indicador de endeudamiento de activo fijo indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Para el cálculo no se toma en cuenta los activos intangibles, ya que la cuenta contable incluye inversiones realizadas en el proceso productivo, patentes o marcas. Y la fórmula de cálculo sería endeudamiento del activo fijo es igual a patrimonio sobre activo fijo neto tangible. El indicador de apalancamiento mide el grado de apoyo de recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros, y la fórmula de cálculo
es el apalancamiento es igual al activo total dividido para el patrimonio. Un indicador bajo de activos sobre patrimonio neto es preferible, ya que la compañía está pagando sus activos con su propio capital. El indicador de apalancamiento financiero nos indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y cómo éste contribuye a la rentabilidad del negocio. Existen diversas fórmulas para calcular el apalancamiento financiero, sin embargo, la que he puesto aquí nos permite visualizar de manera muy clara sus componentes y sus efectos. Entonces, el apalancamiento financiero es igual a la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio, y esto vamos a dividir para la utilidad antes de impuestos e intereses dividido para el activo total. Veamos cuál es el comportamiento de nuestros indicadores de solvencia en el cálculo de nuestra empresa de manufactura, servicio y comercio. Empecemos por el indicador de endeudamiento del activo, que nos dice que un índice mayor a 1 señala que la empresa tiene más deuda que activos, mientras que un índice inferior indica que la entidad tiene más activos que deuda. En el caso de la empresa de comercio, su interpretación sería: por cada dólar de activos vamos a tener 0.88 centavos de pasivos. En el indicador de endeudamiento del activo fijo, la empresa de manufactura tiene un índice muy superior a 1, indicando que la totalidad del activo se financió con patrimonio de la empresa, sin la necesidad de préstamos de terceros. ¿Y por qué este indicador es más alto? Porque al tratarse de una empresa de manufactura, esta necesita una infraestructura instalada para operar. En el caso de la empresa de servicio y de comercio, el indicador es bajo, por lo que su activo fijo tangible es obtenido por recursos ajenos. En el caso del indicador de apalancamiento, todos los índices son mayores a 1, lo que indica que la mayor parte de los activos de la compañía son financiados con recursos ajenos y no financiados con el patrimonio neto de los accionistas. Tomando como referencia el caso de la empresa de manufactura, de los $2 de activos, únicamente $1 o la mitad es pagado por el patrimonio y el resto es financiado por recursos de terceros. Por su parte, el indicador de apalancamiento financiero, cuando es mayor a 1, indica que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de los fondos propios sea superior a la que sería si la empresa no se endeudaría. En el caso de la empresa de manufactura, su financiamiento contribuyó en una buena rentabilidad de sus fondos. En el caso de la empresa de servicio, no pasa lo mismo, ya que los costos de financiamiento son más altos que su beneficio. Y por último, en la empresa de comercio, su financiamiento ha contribuido de muy buena manera para obtener rentabilidad, ya que si contamos con más variedad de stock, se abarcarán más consumidores y se abaratarán los costos, siempre y cuando el financiamiento sea manejado como inversión. Y si analizamos de manera combinada, el indicador de apalancamiento nos dice que hay un fuerte financiamiento y que este financiamiento nos ayudará a obtener más rentabilidad, lo que no pasa con la empresa de servicio. Indicadores de gestión tienen como objetivo medir la eficiencia de utilización de recursos, en especial la velocidad de recuperación de cartera y pago de obligaciones. El indicador de rotación de cartera muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran en un periodo determinado, generalmente un año. Se tomará en cuenta las cuentas por cobrar a corto plazo y no las cuentas por cobrar que no se originan en las ventas. Y para calcularlo vamos a dividir las ventas para las cuentas por cobrar. El indicador de rotación de activo mide la relación de las ventas en proporción a la inversión realizada en activos inmovilizados. Para calcular este indicador, vamos a dividir las ventas para el activo fijo neto tangible. El indicador de rotación de ventas también se lo conoce como coeficiente de eficiencia directiva, ya que mide la eficiencia en la utilización del activo total. Mientras mayor sea el volumen de las ventas con una determinada inversión,
más eficiente será la dirección del negocio. Para calcular este indicador, vamos a dividir las ventas para el activo total. Otro indicador de gestión es el periodo medio de cobranza, que permite apreciar el grado de liquidez en días de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. El periodo medio de cobranza será igual a las cuentas y documentos por cobrar multiplicado por 365 días, todo esto dividido para las ventas. El indicador periodo medio de pago indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. El periodo medio de pago será igual a las cuentas y documentos por pagar por 365, todo esto dividido para los inventarios. Otro indicador de gestión es el impacto de los gastos de administración y de ventas, que permiten visualizar el impacto de los gastos operacionales, administrativos y de ventas en las ventas, lo que determinará un margen operacional o el aumento o la disminución de las utilidades de la empresa. Y por último tenemos el indicador de impacto de la carga financiera, que permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la empresa. Es recomendable que el impacto de carga financiera no supere el 10% sobre las ventas. Para calcular este indicador, vamos a dividir los gastos financieros para las ventas. En el indicador de rotación de cartera, podemos observar específicamente en el caso de la empresa de comercio que muchas de las ventas se realizan a crédito, y para ese caso el saldo de clientes han rotado 132 veces durante el periodo. La rotación del activo fijo, como ya vimos, relaciona a las ventas con el activo fijo, y su interpretación en el caso de la empresa de manufactura, por cada dólar invertido de activos fijos se obtiene 12 dólares de ventas. El indicador en el caso de la empresa de servicio es bajo, y esto puede ser causa de que los activos no estén registrados en su totalidad, no formen parte de propiedad de la empresa o nos alerta de que las ventas son insuficientes. La interpretación del índice de rotación de ventas en el caso del comercio nos dice que nuestro activo se ha transformado 6.72 veces en ventas, y en el caso de la empresa de servicio nuevamente presenta un índice bajo, lo que ya nos alerta de lo que puede suceder. En el periodo medio de cobranza nos indica que las empresas se demoran en cobrar sus deudas 75, 51 y 2 días respectivamente. En el caso de la empresa de manufactura y servicios, otorgan menos crédito, pero su plazo es mayor. En cuanto al periodo medio de pago, las empresas cumplen con sus obligaciones a sus proveedores en 1096 días. La empresa de servicio, al no tener inventario, es 0, y en la empresa de comercio es de 1140 días respectivamente. Para el cálculo de este indicador, se toma en cuenta que las cuentas y documentos por pagar deben estar relacionadas con los inventarios. En este caso, el número de días es un poco alto, pero en esencia el periodo de cobranza debe ser más ágil que el periodo de pago. El impacto de gastos administrativos y de ventas son bajos, lo cual es bueno, ya que demuestra la eficiencia en el manejo empresarial. En el caso de la empresa de servicio es un poco alto, pero se puede justificar por su actividad económica. Por último, el indicador de impacto financiero para la empresa de manufactura y de comercio son prácticamente 0, y para el caso de la empresa de servicios es bajo, pero nuevamente nos alerta de que las ventas no están cumpliendo su meta o su financiamiento no genera nueva rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad son aquellos índices financieros que sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir ventas en utilidades. El indicador de rentabilidad neta del activo muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma como haya sido financiado. La fórmula de cálculo es la rentabilidad neta del activo es igual a utilidad sobre las ventas, y todo esto vamos a multiplicar para las ventas dividido para el activo total. El margen bruto. Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas
frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de deducir impuestos. El método de cálculo nos dice ventas menos costo de ventas y todo esto para las ventas. El margen neto muestra la utilidad de la empresa por cada unidad de venta. Cuando existen ingresos no operacionales muy altos, se recomienda completar el análisis con el margen operacional. Para calcular el margen neto, vamos a dividir la utilidad neta para las ventas. El margen operacional indica si el negocio es o no lucrativo en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado. La utilidad operacional es el resultado de los ingresos operacionales menos el costo de ventas y los gastos administrativos y de ventas. Este índice puede tomar valores negativos cuando los ingresos no operacionales sean su mayor fuente de ingreso. El indicador de retorno sobre la inversión compara el beneficio o la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada. Para calcular este indicador, vamos a tomar los ingresos y restar el costo de productos vendidos, y todo esto dividido por el costo de productos vendidos o costo de ventas. El indicador de rentabilidad neta del activo o sistema DuPont de dos factores se puede observar que en los tres casos existe un margen de utilidad que aparentemente no es mucho, pero se debe considerar que para el cálculo se utilizó la utilidad neta, es decir, habiendo descontado impuestos y participaciones a trabajadores. El indicador de margen bruto, en el caso de la empresa de manufactura, va a tomar en cuenta, en vez del costo de venta, el costo de producción. En nuestro ejemplo tiene un margen bruto positivo que indica un buen manejo de precios y del costo de producción. En este caso, debe compararse de forma histórica. El margen neto toma en cuenta los impuestos, los gastos financieros y participaciones a trabajadores, por lo que un indicador positivo significa un aumento en las ganancias. En el caso de la empresa de servicio, hay un dato peculiar, que es la caída considerable del margen bruto al margen neto, y su respuesta la vamos a encontrar en la fórmula de cálculo de la utilidad neta. El margen operacional nos permite completar el análisis junto al margen neto. En el caso de las tres empresas, el margen no varía en gran cantidad, pero su comparación también debe hacerse de manera histórica. Por último, pero no menos importante, tenemos el indicador de retorno sobre la inversión que compara la utilidad sobre el costo de ventas o el costo de producción. En el caso de manufactura, decimos que por cada dólar invertido se obtiene un retorno de inversión de 0.59 centavos. En el caso de la empresa de servicio, no se calcula porque no maneja venta de productos, y en el caso de la empresa de comercio es 0.08 centavos. Con esto hemos revisado los indicadores financieros que considero importantes y de fácil comprensión. Espero que inicies a medir el desempeño financiero de tu empresa o negocio para que puedas alcanzar un crecimiento sostenido en el tiempo. Si te gustó el contenido, ayúdame con un me gusta y te invito a formar parte de nuestra comunidad. Te deseo los mejores éxitos y será hasta la próxima.